Muy buen día, queridos amigos y hermanos. Una vez más, sea usted bienvenido a su programa, La Voz del Pastor. En esta ocasión quisiera invitarle nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. Vamos a continuar desarrollando nuestro tema, conociendo al compañero maravilloso. Ya esta es la tercera entrega que hacemos acerca de este tema, conociendo al compañero maravilloso. A ese compañero, a ese Paracletos, que es el Espíritu Santo, el Consolador. Vamos a leer nuevamente el versículo en Juan, capítulo 14, versículo 16, y dice así: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Estas fueron las palabras que el Señor Jesucristo compartiera con sus discípulos, diciéndoles que iba a rogar al Padre para darles otro Consolador que estuviera siempre con ellos. Y la palabra consolador que Jesucristo, el Señor Jesucristo usó en este versículo, la palabra consolador la usó para referirse al Espíritu Santo. Y esta palabra viene del griego parakletos, que significa alguien llamado al lado de otro para ayudar. Sí, hermano, Paracleto significa alguien llamado al lado de otro para ayudar. Y es aquí en este pensamiento donde nos hicimos aquella pregunta: ¿qué tanto conocemos a este compañero maravilloso que Dios nos ha dado? ¿Qué tanto es que usted y yo conocemos a este compañero maravilloso que nos prometió y que ahora, desde que confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador personal, fue puesto en la vida de cada uno de los que creyeron en Él? Bien, los programas pasados comenzamos respondiendo a esta pregunta, conociendo al compañero maravilloso, y conocimos la divinidad del Espíritu Santo. Vimos que en la palabra de Dios se le dan nombres divinos. Dicho sea de paso, que la divinidad del Espíritu Santo quiere decir que el Espíritu Santo es Dios. Y dijimos que se le dan nombres divinos, pero también dijimos que posee atributos divinos. El Espíritu Santo posee atributos divinos como eterno, omnipresente, omnipotente, omnisciente, y también se le asignan obras divinas de las cuales ya estudiamos, así como vimos también que se asocia su nombre del Espíritu Santo con el del Padre y con el del Hijo en diferentes pasajes de la Escritura. Y finalmente, hablando de conocer la divinidad del Espíritu Santo, nos detuvimos también a meditar en otros nombres que se le dan al Espíritu Santo, como el Espíritu de santidad, Espíritu de gracia, de fuego, de verdad, de vida, de promesa, de sabiduría y conocimiento, de gloria, Espíritu de Dios, y desde luego este nombre, el cual encontramos en Juan 14, 16, el Consolador. Así que ya hablamos entonces de la primera parte, que es conozcamos la divinidad del Espíritu Santo. Ahora quiero invitarle que nos enfoquemos en segundo lugar para que conozcamos la obra del Espíritu Santo. Ese maravilloso compañero, el Paracletos, que ha sido puesto con cada uno de los creyentes para ayudarnos en los días que Dios nos preste sobre la tierra. Bueno, ya conocimos la divinidad, ahora quiero que conozcamos la obra del Espíritu Santo. Y en primer lugar, quiero que veamos la obra del Espíritu Santo en relación con la humanidad. En relación con la humanidad. Y para eso vayamos a Juan capítulo 16 para leer los versículos del 8 al 11. Juan capítulo 16, versículo 8 al 11, que dice de la siguiente manera: Y cuando Él venga, Jesucristo está hablando acerca del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
En este versículo encontramos entonces la obra del Espíritu Santo, en primer lugar, en relación con la humanidad. Y en relación con el mundo, en relación con todos los seres humanos, nos dice Juan capítulo 16, versículo 8, que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia. Y el Espíritu Santo, en tercer lugar, convencerá al mundo de juicio. Amigo hermano, esta es la obra del Espíritu Santo en relación con la humanidad. La razón o uno de los trabajos de las obras que el Espíritu Santo tiene aquí en la tierra para con todos los seres humanos es precisamente convencer a el mundo de estas cosas, de pecado, de justicia y de juicio. Cuán importante es poder comprender esto, que le pertenece, una obra que le pertenece a este Paracletos maravilloso, el compañero que está con nosotros, el Espíritu Santo, para que cada vez que nosotros hagamos la obra de Dios, cada vez que nosotros tomamos la palabra de Dios y la compartimos, cada vez que nosotros ponemos a alguien en nuestras oraciones pidiendo a Dios por él o esas personas, comprender que el Espíritu Santo es quien se encarga de tal convencimiento. Por muchas porras, por mucho énfasis, por mucho esfuerzo tal vez que nosotros en nuestras habilidades, en nuestros talentos, en nuestros dones, querramos convencer a las personas, simplemente la Biblia nos dice que esa obra le pertenece al Espíritu Santo. Desde luego, nosotros tenemos que ser sabios y tenemos que ser diligentes, como dice la palabra de Dios, en saber cómo trazar, cómo usar la palabra de Dios. Recuerden aquel consejo del apóstol Pablo a Timoteo, que le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien o que usa bien la palabra de verdad. Esa es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Pero la obra del Espíritu Santo en relación con la humanidad le corresponde el convencer, como dijo el Señor Jesucristo: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero además, en segundo lugar, vemos que la obra del Espíritu Santo, no solo en relación con la humanidad, sino en relación con el creyente, hay por lo menos 7 cosas que quiero compartirle que el Espíritu Santo hace en relación con el creyente. Con cada cristiano, con cada creyente en el Señor Jesucristo, veamos la obra de este compañero maravilloso llamado el Espíritu Santo. En primer lugar, de esas 7 obras que el Espíritu Santo hace en el creyente, la encontramos en Juan capítulo 3, en los versículos del 3 al 5, en aquella charla que el Señor Jesucristo tuviera con Nicodemo. Le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, escuche, que el que no naciere de agua y del Espíritu, lo repito, que el que no naciere de agua y del Espíritu, le dijo Jesús a Nicodemo, no puede entrar en el reino de Dios. En primer lugar, la obra del Espíritu Santo en relación con el creyente es que lo regenera. Sí, el Espíritu Santo lo regenera. El Señor Jesucristo lo dejó muy claro al decirle a Nicodemo: Nicodemo, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
El que no nazca de agua, pero sobre todo también del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Necesita haber una regeneración, no una reformación. Hay muchas instituciones, hay muchos lugares donde se dedican a reformar a las personas. Y no necesito mencionar ejemplos porque usted los conoce, donde personas con problemas, personas con, le llaman algunos enfermedades, personas con pecados a la luz de la Escritura y que están esclavizadas a esa situación, buscan lugares en los cuales, instituciones en las cuales sean reformadas y puedan salir pues diferente. Pero lo que hace el Espíritu Santo es una obra desde el interior hacia el exterior, de tal manera que a esto se le llama una regeneración y no una reformación. Y la regeneración le corresponde esta obra al Espíritu Santo de Dios en la vida de aquel creyente, de aquella persona que ha decidido confiar y creer en Jesucristo como su Salvador personal. Por eso Nicodemo no entendía cómo es que para ver el reino de Dios uno tenía que nacer de nuevo. Él pensaba que habría que meterse en el vientre de su madre y nacer otra vez, y eso es imposible, y se le expone al Señor Jesús. Y Jesús le dice, no, la cosa es así. El que no naciere de agua y del Espíritu simplemente no puede entrar en el reino de Dios. Este compañero maravilloso entonces en relación con el creyente, la obra que el Espíritu Santo hace y ha hecho en todas aquellas personas que hemos creído en Jesucristo como Salvador personal, entonces los que hemos vuelto a nacer en Cristo Jesús, el Espíritu Santo ha venido a regenerarnos. En segundo lugar, la obra del Espíritu Santo en relación con el creyente es que lo habita. Sí, lo habita. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo le hace una pregunta a los corintios y les dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y escuche esto, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿No sabéis? Pues sépanlo, vosotros sois templo de Dios. Y sepan también que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego en el capítulo 6 de la misma carta a los Corintios, versículo 19, les vuelve a hacer esta afirmación con la pregunta que a continuación dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? El Espíritu Santo está en vosotros. Amigo hermano, la obra del Espíritu Santo en relación con el creyente, además de que lo regenera, en segundo lugar, lo habita. Somos todas las personas que hemos confiado en Jesucristo como Salvador personal, hemos sido regeneradas por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a morar en la vida de cada uno de estos creyentes. Viene a morar en el cuerpo. Por eso dice la Escritura, vosotros sois el templo de Dios. Vosotros sois, vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Hermano, amigo, qué responsabilidad tan grande saber que su cuerpo, mi cuerpo, le pertenece al Señor y que es habitado por el Espíritu de Dios. Habla a los creyentes. Hermano, hermana, joven, señorita, donde quiera que estés, donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, todo lo que hagamos con este cuerpo que tenemos aquí en la tierra, si usted es cristiano, si usted es creyente en Jesucristo, usted debe saber que donde quiera que usted vaya y cualquier cosa que usted y yo hagamos con este cuerpo que Dios nos ha dado, ahí está presente el Espíritu Santo de Dios porque lo habita. Lo habita. Esto nos lleva a preguntarnos qué uso le estamos dando nosotros a nuestro cuerpo. ¿De qué manera usted y yo usamos este cuerpo que pensamos que podemos darle rienda suelta a todos sus deseos y apetitos
y que inclusive a veces hacemos, pero pasamos por alto que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios y que lo habita. El apóstol Pablo, preocupado por la vida, el estilo de vida de la iglesia de los Corintios, preocupado porque ellos pudieran siempre honrar a Dios en todo su ser y especialmente con su cuerpo, en dos ocasiones, en el capítulo 3, verso 16 y en el capítulo 6, versículo 19, les recuerda a estos hermanos: hermanos, vosotros sois templo de Dios. Vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tu cuerpo, mi cuerpo, es la habitación del Espíritu de Dios. ¿Cómo estará la habitación en la vida de cada uno de nosotros donde mora el Espíritu Santo en estos momentos? Podemos encontrar muchas habitaciones, algunas sucias, algunas desordenadas, algunas muy limpias. ¿Cómo está esta habitación de cada uno de nosotros? Pero no solo lo habita. En tercer lugar, Efesios capítulo 1, versículo 13 nos dice que la obra del Espíritu Santo en relación con el creyente es que lo sella. Dice el versículo 13 del capítulo 1 de Efesios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, escuche, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego en el capítulo 4 de la misma carta a los Efesios, Pablo les dice en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fuisteis sellados, con el Espíritu Santo fuisteis sellados. Amigo, hermano, si usted ha confiado en Cristo como Salvador personal desde el momento en que usted creyó el Evangelio de Jesucristo y aceptó a Cristo como Salvador personal, en ese momento dice la Escritura que usted y yo fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Usted sabe lo que representa un sello. Un sello representa autoridad, un sello representa posesión, un sello representa valor, validez. Y eso es lo que ha hecho el Espíritu Santo. Un sello representa esa propiedad. Yo recuerdo cuando en el rancho, ¿verdad?, al ganado, particularmente a las vacas, a los toros, pues para que al final del día, cuando tendrían que regresarlos al redil, no se mezclaran entre otros toros o entre otras vacas de otros ranchos vecinos y no andar peleándose, ¿verdad?, con que este es mío, ¿no?, que se parece al que yo tengo y que la mía era así. Bueno, yo recuerdo que una de las cosas que hacían es que sellaban a estos ganados. De tal manera que si alguien quería reclamar o si se perdía y lo encontraban por allá, simplemente buscaban el sello y decían, este me pertenece. Aunque se parece al tuyo, aunque es casi idéntico al tuyo, este me pertenece. Y un sello no se puede borrar. Un sello es algo que ya queda ahí marcado y por más que se quiera, ahí está. Amigo hermano, el Espíritu Santo ha hecho la obra en la vida del creyente de sellarlo. Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo de Dios para el día de la redención. De tal manera que aunque usted y yo, ¿verdad?, estamos entre muchas personas y algunas a lo mejor muy parecidas a usted, y no precisamente porque sea cuate, ¿verdad?, o gemelo, pero muy parecidas a usted, aún a pesar de eso, cuando sea el día de la redención, cuando suene la trompeta y que Cristo venga en las nubes cumpliendo la promesa de Hechos capítulo 1, versículo 11, entonces todos los que están sellados con el Espíritu Santo en todo el mundo, quiere decir todos los que ya creyeron en el Evangelio de Jesucristo, serán arrebatados, seremos arrebatados en las nubes y nadie se va a poder colar porque no tiene tal sello. Qué importante es que Dios nos haya sellado con el Espíritu de Dios. Si usted ve Apocalipsis, usted va a saber y va a descubrir que en los eventos postreros, en los eventos futuros,
cuando aparezca el tiempo de la gran tribulación, una de las cosas que va a hacer el anticristo con el falso profeta y Satanás mismo, dice la Escritura que va a poner un sello también. Pero ese sello va a ser el sello puesto en la mano derecha o aún en la frente de todas las personas, si es que quieren ir con la moda, con la costumbre, con la innovación que en ese tiempo se va a presentar a la humanidad. Y dicho sea de paso, si esa persona no tiene el sello en la mano ni en su frente, por cierto, ese es el sello de la bestia, el 666. Si esa persona no tiene tal sello, no va a poder vender, no va a poder comprar, no va a poder tener ciertos privilegios como la atención médica, etcétera, etcétera. Y aquella persona que niegue, que rehúse ser sellada, va a tener que enfrentarse a la muerte. ¿Y quién va a querer morir en un contexto así? Lamentablemente, todas aquellas personas que lleguen a dejarse poner este sello en su mano derecha o en su frente, en el momento en que lo hagan, ya se habrá terminado toda esperanza para ellos de poder ir a la gloria de Dios. Habrá gente que aquí escuchó el Evangelio, rechazó y no lo creyó, pero cuando sea el arrebatamiento va a recordar las predicaciones, va a recordar los mensajes, va a recordar estas palabras que alguna vez escuchó y va a decir, es verdad lo que me decían, Jesucristo vino, todos aquellos creyentes ya se fueron al cielo y yo me quedé porque no creí. Bueno, ellos aún estando en el tiempo de la gran tribulación, Dios va a tener misericordia todavía de ellos. Y ellos, la única manera en que puedan, aún dentro de la gran tribulación, morir e ir a la presencia de Dios, es igual, creyendo en Jesucristo, pero rehusando ponerse en su mano o en su frente este sello. Porque desde luego, si ellos rehúsan hacerlo, lo harán porque saben que la palabra de Dios así lo enseña. Pero qué triste que todos aquellos que se dejen sellar, aún en ese tiempo, ya no va a haber vuelta atrás. Han sido sellados para siempre por la bestia, el 666, y ellos estarán totalmente condenados al infierno, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Pero Espíritu Santo, en la obra que hace en relación con el creyente, es que desde el momento en que una persona cree en Jesucristo como Salvador personal, es sellado con el Espíritu Santo de Dios, y como dice Efesios 4:30, fuimos sellados para el día de la redención. Una de las garantías preciosas y hermosas que encontramos en la palabra de Dios, que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna, es salvo, y esa salvación descansa en las promesas de nuestro Dios como el sello que nos ha puesto desde el momento en que creímos para el día de la redención. Pero en cuarto lugar, la obra del Espíritu Santo en relación con el creyente es que también lo llena. En Efesios capítulo 2, versículo 4, dice la Escritura, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase, pero fueron llenos. Y en Efesios capítulo 5, versículo 18, dice el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. En cuarto lugar, la obra del Espíritu Santo en relación con el creyente es que lo llena. Y esto no significa de que nos faltó algo de espíritu, que en el momento en que fuimos sellados con medio espíritu o con tres. No. Se refiere más que nada al ser lleno del Espíritu Santo, a dejarle el control de nuestra vida al Espíritu de Dios, a llenar, a meter, a constantemente estar en las cosas del Espíritu de Dios. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Si nosotros satisfacemos los deseos de la carne, no podemos andar en el Espíritu. Y esa, desgraciadamente, es una triste realidad que a muchas personas e incluso a muchos creyentes no sucede. Que andamos en las cosas de la carne y descuidamos andar en el Espíritu. De tal manera entonces que el Espíritu Santo llena a cada creyente. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos, constantemente en el libro de los Hechos encontramos que el Espíritu Santo en la obra que hacía con la iglesia era que los llenaba, pero los llenaba porque ellos buscaban llenarse de las cosas de Dios, buscaban llenarse de la gloria de Dios, buscaban llenarse del Espíritu de Dios, y llenos del Espíritu Santo, vea lo que dice el libro de los Hechos, las cosas que estos hermanos y hermanas hacían con el poder del Espíritu Santo, del cual estaban llenos, del cual estaban fortalecidos, el cual abundaba en la vida de cada uno de ellos. Pero hoy en día, ¿de qué se llena el creyente? ¿De qué nos llenamos en este mundo? ¿De qué nos llenamos día tras día? ¿Qué son aquellas cosas que le metemos a nuestro corazón, que le metemos a nuestra mente, que le metemos a nuestro cuerpo? ¿Son cosas que realmente pertenecen a nuestro Dios? ¿O lamentablemente llenamos nuestro ser, llenamos nuestra vida de tanta banalidad, de tanta basura, de tanta porquería que este mundo nos ofrece? El Espíritu Santo, en cuarto lugar, la obra en relación con el creyente es que lo llena. Lo llena y lo llena precisamente para que pueda hacer la obra de Dios, para que pueda llevar a cabo el trabajo que Dios tiene para cada uno de sus hijos aquí en la tierra. Acuérdense de las palabras del apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que usted y yo andemos en ellas. Y para poder andar en estas obras que Dios ya preparó de antemano para los que hemos creído en Jesucristo como Salvador personal, necesitamos llenarnos del Espíritu de nuestro Dios. En quinto lugar, vamos a ver en el próximo programa, en quinto, en sexto y en séptimo lugar, lo que es la obra del Espíritu Santo en relación con el creyente. Que Dios les bendiga.